Bueno, gracias por por la invitación. Y me pidieron un tema que en realidad no había abordado anteriormente, que es cuáles son los desafíos curriculares que genera el abordaje de esta eh, problemática de salud. Entonces, para poder hacer eso, lo primero que debemos hacer es, digamos, primero yo quiero declararles de a dónde estoy hablando, porque creo que, como ustedes han visto en el transcurso de las distintas presentaciones, va a depender desde a dónde uno hable, lo que, digamos, perdón, voy a prender la cámara que la tengo apagada. Claro, pero va a depender de a dónde uno hable, cómo, digamos, va a pararse, digamos. O sea, porque desde la psiquiatría, desde diferentes espacios van teniendo distintas posiciones. Entonces, efectivamente, si yo hablo desde una universidad pública, ¿no es cierto?, de una organización no gubernamental, de una práctica teoría práctica, o sea, en el fondo de una construcción de conocimiento desde el contexto de ir trabajando con el tema. Y dos elementos que son fundamentales en esto. Yo hablo desde una perspectiva de derecho, es decir, centrado en el beneficio del derecho del paciente, porque ahí hay que todos trabajamos en la perspectiva del beneficio, eso es parte de la esencia del proceso sanitario, pero hay sutileza en cuanto al lenguaje cuando uno habla de perspectiva de derecho. Por otro lado, nosotros hemos acuñado en este proceso de práctica, teoría práctica, una concepción que hemos llamado transaberes, que es lo que voy a basar esencialmente hacia donde nosotros queremos apuntar el proceso de la malla curricular. Bueno, esto ya se los mencionaron en la versión anterior, ¿no es cierto? Ya Charcot empieza con esta definición de lo que era los cuadros funcionales, y ustedes ven aquí una reunión clínica, ¿no es cierto?, de la época, cómo esta paciente se desmaya y observamos esta posición con aumento del tono del brazo, lo que hace sospechar de que hay una incongruencia que hace plantear la posibilidad. Es un dato, digamos, anecdótico. Por otro lado, y aquí es donde viene el tema de la perspectiva de derecho, este tipo de patología se ha, digamos, tratado con distintas estrategias y desde muy precozmente. Y aquí voy a mostrarles algunas diapositivas en un momento dado de la historia, y esto es importante repasarlo. Se hicieron terapias adversivas, digamos, con estimulación eléctrica, y claro, aquí vienen, te ve como la paciente se niega a acercarse al equipo porque evidentemente que estaba siendo, digamos, violentada en su proceso. Claro, la idea es que esto no sea así, que, bueno, actualmente ha pasado mucha agua bajo el río y estamos en otra etapa, pero hay formas más sutiles que no son menos violentas que esta perspectiva, porque tenemos que entender que la violencia el vulnerar los derechos está en relación probablemente a algo involuntario, digamos, no es algo voluntario. En esa época yo estoy convencido de que los colegas estaban eh, haciendo lo que ellos pensaban que era correcto. Entonces ahí uno se pregunta al día de hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora que años después se va a mirar como algo bárbaro, que es lo que lo miraríamos ahora, digamos? Bueno, los movimientos anormales, que es de donde va a ser la puerta de entrada. Yo aquí solo les muestro la lista de movimientos que uno ve, pero es la puerta de entrada, ¿no es cierto? Es por donde entramos al diagnóstico los neurólogos, que es mi posición. Pero si nosotros miramos, vamos a ver lo que ya mencionaban anteriormente, que la cantidad de síntomas, o sea, si uno lo mira aquí, la cantidad de síntomas, claro, uno empieza a cuestionarse de que se haya tomado desde los movimientos anormales, porque son mucho más frecuentes otro tipo de síntomas. Entonces, claro, es una enfermedad en sí compleja.
No es una enfermedad que se aborde solamente desde la perspectiva, digamos, de la neurología, sino que deja un espacio intermedio. Rara vez, yo diría que es al revés, rara vez vamos a tener un paciente con un movimiento funcional puro. En general, lo que observamos es que hay combinación de distintos tipos de síntomas. Y si vamos al abordaje, vamos a ver que distintas estructuras de abordaje no nos está yendo muy bien, esa es la realidad, o sea, desde la perspectiva del usuario, ¿no es cierto? Si uno mira, va a darse cuenta que los resultados positivos son bien relativos, digamos, y que en realidad si uno lo mira desde la perspectiva del neurólogo, el psiquiatra, que sean los conductores de este proceso, son los que peores resultados estarían obteniendo, digamos. Están obteniendo mejores resultados otras alternativas. Eh, Esto hace pensar de que efectivamente el abordaje que estamos siguiendo actualmente tiene ciertas falencias y que, bueno, hay que repensar cómo abordar esta problemática. La primera, digamos, elemento que surge, ¿no es cierto?, esta dualidad, que me gustó mucho la presentación de una de las presentaciones iniciales, que, bueno, esto de la dualidad cartesiana, digamos, que en realidad es una falsedad en sí, digamos, esto de separar lo psicológico y lo orgánico, y que en realidad es una disyuntiva que probablemente es una falsa disyuntiva, o sea, probablemente estamos entre una enfermedad que conjuga los dos elementos y, digamos, es difícil de separar uno de otro. Si uno mira los tips generales, si yo le tuviera que decir a un neurólogo, y es lo que yo les digo en las clases a mis colegas, ¿qué tenemos que hacer, digamos? Hay ciertas frases que son asesinas. Usted no padece una enfermedad alguna, es una frase asesina. La derivación nunca debe ser una excusa para no comunicar el diagnóstico, que suele ser en nuestra cultura esto es complicado, esto es difícil, y derivarlo a otro colega a ver si tiene mejor suerte. Y por otro lado, la ambigüedad, ¿no es cierto?, en los diagnósticos tampoco debe ser, bueno, se ha trabajado ampliamente, digamos, durante estas presentaciones, cómo ir a un espacio relativamente seguro de diagnóstico que nos permita llevar al usuario a un espacio cómodo. Esto en cuanto al diagnóstico, pero después viene la etapa de rehabilitación, que es el desafío mayor, porque tener un muy buen diagnóstico sin tener una posibilidad terapéutica no es una cosa que nos vaya a ayudar mucho. O sea, ahora, en este proceso, al neurólogo uno recomienda empatía, comprensión, acompañamiento, seguimiento. ¿Ya? Pero ¿cómo hacer este proceso? Porque como vimos, el problema está en las disciplinas. O sea, esto, del punto de vista curricular, yo tengo distintas disciplinas que abordan este problema y ¿qué entiendo por disciplina, no es cierto? Esto de distintas categorías organizacionales que van abarcando espacios del conocimiento, ¿no es cierto? Y algo que a mí me llamó mucho la atención, fotógrafo que se dedicó un fotógrafo sueco que se dedicó a sacar fotos de distintos oficios, cómo el oficio va atrapando al sujeto y lo va invistiendo, y uno solo de mirar a la persona ya sabe más o menos qué actividad tiene. Esto habla de que se nos va configurando. Se nos va configurando según nuestro oficio. O sea, y esto en salud es súper claro. O sea, los kinesiólogos tienen una configuración, los médicos tienen otra, y dentro de los mismos médicos, por ejemplo, los del área quirúrgica tienen una configuración. Tú podrías caminar por un hospital y decir, este más o menos es cirujano, este es psiquiatra. Hay como una performance o una manera de vestirse en eso. Y esencialmente las disciplinas son discursos, o sea, son ideas que se enseñan. Esto es por un gran maestro, Ricardo Zúñiga, un chileno que trabajaba en la Universidad McGill en Canadá, y que tiene ciertos principios: un orden, una organización, una coherencia interna y una delimitación.
Entonces se va homogenizando el grupo y se va separando. Esto determina que se determinan parcelas del saber. O sea, nos enseñamos, y la universidad en realidad de universal como tiene poco, porque lo que va haciendo es todo lo contrario, va generando parcelas de saber, que en ocasiones se le quita un poco uno a otra. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que la neurología ha avanzado sobre la psiquiatría, sobre los movimientos funcionales, y va encerrando este conocimiento, y va produciendo transferencias de un lado a otro, dependiendo del avance de la ciencia, se van produciendo migraciones, pero también se van produciendo hibridaciones, ¿ya? Se van produciendo intercruces. Entonces, ¿cómo educamos a la nueva gente? ¿Cuál es el nuevo currículum para poder abordar adecuadamente, a la altura del conocimiento actual, a las generaciones que vienen? Para poder entender eso, tenemos que ver también cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar para abordar el tema. Y así, dependiendo de la concepción que tengamos del sujeto, vamos a tener un modelo sanitario, un modelo basado en consecuencia, eventualmente el modelo biopsicosocial, o finalmente un modelo social de abordaje. Vamos a ver cómo nosotros se los voy a ir conceptualizando. Esencialmente, uno tiene, por ejemplo, el usuario que consulta. En el caso del multidisciplinario hay un gestor, que en general es el médico, ¿no es cierto?, que define un plan de trabajo, y este plan de trabajo se cumple. Esto es un modelo tayloriano o fordista, ¿no es cierto?, en que de hecho, los hospitales a mí me llama la atención profundamente esto de que incluso tienen líneas que carecen una fábrica, digamos, en que es como un pollo que lo cuelgan y lo van moviendo alrededor de distintas partes, para que reciba como la formación de un auto lo que él necesita. Evidentemente, las partes no constituyen el todo, y este modelo ha entrado en crisis, y actualmente el modelo multidisciplinario propiamente tal como que no da el ancho, porque los usuarios, claro, se complican en este proceso y no logran, digamos, tener un buen resultado. Cada disciplina aporta de su campo, ¿no es cierto? Pueden haber incluso distintos paradigmas. Podemos tener, ¿no es cierto?, la terapia ocupacional, que tiene un paradigma más social, versus el neurólogo, que puede tener un más biomédico. Dentro de la misma psiquiatría hay distintas formas de abordaje. El grupo de la psiquiatría comunitaria tienen paradigmas distintos que el grupo de la psiquiatría más biológica, y así vamos a ver. Pero se optimiza mucho. O sea, esto responde más bien a una estructura de sociedad, digamos, más bien capitalista, con la fragmentación del problema, el aumento de costos esencialmente por las puertas giratorias, porque el paciente va consumiendo esencialmente. Yo siento que el modelo no funciona bien, y suele haber superposición de roles, etc. Por esto, en realidad, a nivel de la OMS, se ha entrado a cuestionar, y entonces se formó un modelo llamado biopsicosocial, que avanza en el proceso, ¿no es cierto?, y plantea a la discapacidad o la patología como una limitación de la actividad o la participación, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, tenemos que el compensar para que pueda aumentar la participación, o eventualmente el curar, si se pudiera en algún caso, y en ese digamos, se considera ya el contexto, aunque si ustedes van a la clasificación internacional se van a encontrar que el contexto no está definido, está esbozado. Hay mucho más definición de la actividad y la participación. Hay conceptos, ya empieza a ser una perspectiva de derecho, que el concepto de vía independiente, la igualdad de oportunidades. O sea, se avanza claramente en este proceso, y aparece lo que se llama una cultura centrada en la persona, en sus necesidades específicas. Por otro lado, esto, digamos, empujó hacia un abordaje como es el abordaje interdisciplinario, en que ya lo que sucede es que estos mismos profesionales se ponen de acuerdo e interactúan con el usuario para aportar en forma coherente, buscando
aunar paradigmas y buscando, digamos, alinearse en el proceso, y yo diría que en esta etapa es la que la mayoría de los equipos están buscando alinearse para el proceso. Ahora hay equipos que siguen trabajando en la perspectiva interdisciplinaria. Cada uno va a aportar de sus capacidades, sin embargo, se busca una coherencia colectiva, ¿no es cierto? Es más eficiente, minimiza la puerta giratoria, aumenta la satisfacción del usuario y de los equipos profesionales propiamente tal, pero requiere modificaciones del sistema, porque efectivamente, por ejemplo, el sistema cuando tiene una, digamos, estructura en que, como está, yo hablaba de este efecto del tayloriano, ¿no es cierto?, de por parte. Claro, yo no les mencionaba, pero tiene la pasada por la caja registradora, el especialista pertinente, y después caja registradora, especialista pertinente. Entonces, ahí hay algo que está subyacente, que es no dicho, pero que evidentemente que genera un problema, y obviamente que genera costos distintos y que está relacionado al, digamos, al modelo. Y obviamente, además, aumenta los tiempos de coordinación y de trabajo en equipo, que es otro tema, digamos. En lo transdisciplinario, no hay reducción del sujeto, hay distintos niveles de realidad, ¿no es cierto? Aquí la psiquiatría en ese sentido ha avanzado mucho más, aquí hay un modelo al lado del aporte de la psiquiatría a la prevención, ¿no es cierto? Ahí es transcultural, ya empieza a considerar esos aspectos, hay educación, digamos, en la prevención, o sea, hay mayor rigor, mayor apertura y tolerancia a distintas variaciones, ya se mueve. Yo les muestro aquí de rehabilitación tradicional aplicado a la enfermedad de Parkinson. Esto correspondería más bien a un modelo esencialmente de tipo multidisciplinario, en que uno puede hablar de las consecuencias, o eventualmente podría llegar hasta el modelo, digamos, de tipo interdisciplinario, si se coordinan adecuadamente. No es este el tema. Ya. ¿Qué es lo que nosotros proponemos y ahí es donde apostamos, digamos? Primero, que el sujeto que está afecto tiene un saber, y este saber es de lo vivido, que va más allá de la disciplina. El sujeto que acompaña también tiene un saber, y también tiene el saber de haber aprendido lo que está viviendo y las distintas problemáticas que está. Y esto debe ser considerado a la hora de trabajar con el sujeto. Como ustedes ven, lo que estamos migrando, y esto lo traigo de Alburquerque, trabajamos conjuntos hace unos años atrás, de una concepción distinta del sujeto, en que este sujeto va a ser considerado en el contexto de su historicidad, el sujeto con sus distintos componentes, incluyendo hasta la espiritualidad, y un contexto en sus distintos componentes. Y es más, debemos considerar además que este sujeto interactúa con otro sujeto, que es el equipo de salud, que también tiene los mismos componentes. Entonces, en esta lógica dialéctica se construye una realidad que es la realidad que va a permitir producir el proceso de rehabilitación. Esto es fundamental a la hora de abordar adecuadamente este tipo de procesos complejos, mixtos, que van desde el aspecto neurológico hasta el psiquiátrico, y es necesario, digamos, tener en consideración todo esto. Este ejercicio que nosotros hemos llamado Muestra al Saber es una posición ontológica. Reconoce la sabiduría práctica como un elemento que debe participar en el proceso, reconoce un proceso de democratización del saber, reconoce, digamos, que la persona que está afecta es partícipe de su proceso de sanación, y no es algo teórico, sino que es algo práctico.
Y nosotros nos basamos en este sentido porque los procesos de rehabilitación, como vamos a mostrarle después, los abordamos desde la perspectiva de Pablo Freire. Entonces, esta frase para nosotros ha hecho mucho sentido, que todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Bueno, en lo contextual, digamos, de la situación de salud, nosotros planteamos que primero hay que considerar la historia de la persona. No es lo mismo si la persona pertenece a un trabajo físico o si es una persona que trabaja en un trabajo de oficina, si es una persona que tiene una historia, ya sea de abuso, lo que corresponda, cuál es su contexto, sus actividades diarias y los síntomas propiamente tal. Todo eso confluye y es una pirámide para la vivencia del síntoma. Y eso es lo que, en este contexto, claro, los objetivos de salud se deben construir desde esta perspectiva, haciendo estas consideraciones, y obviamente que el trabajo no va a ser estereotipado, sino que va a ser adaptado a las necesidades de cada sujeto en cuestión. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el proceso de mantención de patrones. Evidentemente, si hay un trastorno de marcha, va a ser mantención de patrones normales, ¿no es cierto? Estos patrones normales, claro, el kinesiólogo va a ayudar en el trabajo, pero no va a ser mismas las recomendaciones si una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio que una persona que nunca en su vida ha hecho ejercicio. Y se debe adaptar a esto para que haga la rehabilitación y no tengamos fallos. ¿Cuáles van a ser los desafíos que vamos a enfrentar? Primero, quebrar el paradigma actual, o sea, hay un cambio global que se está viendo, superar esta perspectiva biomédica y generar prácticas que ayuden a hacer este cambio. ¿Cuáles son esas prácticas? Son prácticas más bien participativas, eh, con eje en la comunidad, es importante. Nosotros trabajamos con las agrupaciones de usuarios en forma conjunta. En este momento no hay alguna agrupación en Chile de usuarios con trastornos funcionales. Sin embargo, es algo que probablemente en algún momento se forme, y se requiere, ¿no es cierto?, de proceso, de cambio en procesos culturales, ¿no es cierto? Eh, la participación, evidentemente que va a ser dependiente de muchos factores, y uno no puede hacer cambios violentos de los procesos de participación. En nuestra cultura, la participación en salud de los usuarios es bastante escasa. Eh, los pacientes en general no tienen un grado de participación parcial y suelen ser no muy significativas, digamos. Hay una asimetría entre la relación médico-paciente en que la persona busca, digamos, el diagnóstico y su opinión, digamos, más allá de aportar los síntomas, suele ser poco considerada, digamos, en términos genéricos. Nosotros hemos generado una práctica que se llama atención conjunta, que son un equipo interdisciplinario que hace rescate del discurso histórico y social y trabaja en una relación interventor-intervenido, digamos, en forma dialéctica. Por ejemplo, se han eliminado la posición del escritorio delante, se genera un espacio que es abierto, se invita a la problematización colectiva con el usuario para que pueda expresar su vivencia y las maneras de vivir los síntomas en este sentido. Se da una comprensión social que se busca que sea en contexto real. Tenemos equipos que van a la casa y que van a apoyar, digamos, a los usuarios en su domicilio para ver lo que está sucediendo, las relaciones que existen. Por ejemplo, sentimos que en este problema la problemática relacional de los núcleos familiares suele ser bastante importante, y por muy buena que sea una terapia, si no hay una intervención de esos aspectos, suele no tener, digamos, mucha solución. Y en ese sentido es que aparece lo comunitario y lo intersectorial, porque muchas veces las problemáticas van más allá del problema de tipo
digamos, de salud, sino que se cruzan con problemas de pobreza, en otras ocasiones de problemas laborales, etcétera, que deben ser considerados. Y evidentemente que los riesgos que uno tiene son el paternalismo, o sea, el tratar de solucionar los problemas y no, y en ese sentido se puede hablar de empoderamiento, pero más que empoderamiento nosotros preferimos hablar del concepto de fortalecimiento, que es darle a las personas la posibilidad de generar una respuesta a ellos. Y estas son todas prácticas disruptivas que van generando formas de cambio social, porque estamos muy estructurados a ir a buscar la respuesta, y dentro de la respuesta muchas veces es la píldora la que cambia la problemática, y eso la verdad es que en esta enfermedad especialmente tiene un muy poco resultado, digamos. Eh, el individualismo interventivo es uno de los grandes problemas que vamos a observar. Y porque si hay una patología en que se requiere interacción y una relación muy afiatada del equipo, es en esta situación. Y evidente que el funcionalismo tampoco resulta mucho, porque si tú no solucionas el problema en su contexto, la psicogénesis o la funcionalidad va a aparecer por otro lado. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos visto muchas veces que uno supera un problema, por decirte, trastorno de la marcha, pero reaparece, si no se ha mirado integralmente este proceso, reaparece en otro trastorno del movimiento o otro síntoma neurológico o de otra naturaleza que va a cubrir esta necesidad no cubierta. Bueno, eso es lo que quería mencionarle a líneas muy generales. Como ven, es un gran desafío. Nosotros pensamos que es un tema que nos interpela a cambiar nuestra manera de atender, que la atención más tradicional del modelo multidisciplinario da una respuesta escasa, y que el migrar a otro tipo de modelo es en realidad un problema de derecho y que está en una perspectiva de esa naturaleza. Eso es lo que quería contarles.